Lucas 24 y verso 13. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz que nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Lucas 24 y verso 13. Dice la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Aleluya. Espérense que estoy peleando aquí con el abanico. Aleluya. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te pido, Señor, primero que uses a tu siervo, Padre, que es hombre, que pueda predicar tu palabra, Señor, con denuedo. Le uses para tu gloria, Señor, y que así tú puedas hablarle a todos estos hermanos, Señor, que necesitan esperanza, que necesitan consuelo, que necesitan una palabra viva y eficaz, Señor, en este día. Y que ellos puedan, Señor, a partir de hoy, el que no tiene fe, le sea dada. El que no tiene esperanza, le sea dado.
y el que no tenga amor, Señor, les sea dado conforme a tu espíritu, y ellos puedan entender que tú has resucitado, Señor, y esta es la llave que nos lleva al cielo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchísimas gracias, mi hermana. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Antes de predicar, le quiero decir, ¿verdad? El hermano Nelson me estuvo preguntando por el curso de fundamentos y queremos trabajarlo. Entonces, cualquier hermano que no haya tomado fundamentos, ¿verdad? Pero que no sea un nuevo creyente, los nuevos creyentes primero tienen que pasar por doctrina y luego el fundamento bíblico, puede acercarse a mí, ¿verdad? Ahora cuando terminemos y yo voy a inscribirlo en el curso para que comencemos lo más pronto posible. Lo que no tengo es quórum en este momento. Entonces, todo el que se siente motivado por estudiar el fundamento bíblico puede hacerlo. También gente que no sean de la iglesia pueden trabajarlo sin ningún tipo de problema con eso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Serán los jueves en la noche, como siempre lo hacemos. Aleluya. El camino de Emaús. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el verso 1 que habían dos personas, aleluya, dos hermanos que iban de Jerusalén hacia un pueblo pequeño que estaba cercano, que se llamaba Emaús. Eso es como decirle que había gente que estaban en la ciudad, en el Distrito Nacional, y iban hacia San Cristóbal. Eran pueblos cercanos, que dice la palabra aquí que estaba a 70 estadios. Ellos lo medían más o menos como si fuera un estadio de fútbol, ¿verdad? Y entonces estaban a 70 estadios. Son unos cuantos kilómetros ahí. No hice la división antes de, ¿verdad? Sino luego le doy el dato específico de cuántos kilómetros más o menos era que estaba Emaús. Pero no estaba tan lejos, aunque sí era un tiempo caminando, ¿verdad? Que se tenía que llevar. Ellos tenían una conversación entre sí, dice el verso 14, que hablaba de eso que había acontecido. Y dice que en el 15, que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bendito sea el Señor. Amén. 1, 2. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que mientras ellos estaban ahí caminando para Emaús, ellos discutían sobre esta situación que se había acontecido. Y muchas veces también nosotros estamos como los hermanos de Emaús. Tenemos preocupación, tenemos detalles en nuestra vida que nos preocupan y que hacen que, ¿verdad?, esta conversación y este viaje sea un poco tortuoso. Mucho más porque ellos habían perdido la esperanza que le había llevado 3 años de seguimiento a un hombre, ¿verdad?, que les decía a ellos que él era el Mesías, que él era la persona que Dios había mandado al mundo para que pudiera restaurar todas las cosas. Y sobre todo, como buenos judíos, ellos entendían que como ya había llegado el Mesías, también había llegado consigo la restauración de Jerusalén y la restauración de los judíos. Y todo eso, toda esa carga histórica, toda esa carga emocional, todas las esperanzas que tenían, ellos la habían visto morir en una cruz. Ellos habían visto cómo ese Mesías había sido golpeado, había sido burlado, tuvo que llevar una cruz a cuestas por un sendero bastante largo. Vio como varias veces se le dio 40 azotes con un látigo que cada vez que tocaba su espalda, entonces
agarraba carne y la sacaba de la espalda del Mesías. Ellos habían visto cómo todo movimiento en una sola noche, un movimiento espiritual, se había ido, había desaparecido, porque habían matado al Mesías, pero también los discípulos estaban huyendo. ¿Quién era el nuevo líder? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En qué vamos nosotros a poner la esperanza? ¿Y si nos agarran a nosotros? ¿Qué nos espera? Posiblemente salieron rápido de Jerusalén ese día y se fueron a Emaús buscando sobrevivir a la situación política que se le acercaba. Porque iban a ser encarcelados, podían ser también muertos, porque ellos seguían a este Mesías que ya había sido muerto en la cruz hace 3 días. Aleluya. Bendito es el Señor. Y yo sé que esas cosas preocupaban a esos hombres del camino y que esas cosas estaban ahí haciéndole mella. Pero dice la palabra que en ese momento, cuando ellos externaban su preocupación, Jesús se les acercó. Aleluya. Y eso me lleva muchas veces a que nosotros tenemos muchos problemas y dificultades. Aleluya. Que lo conversamos, que entendemos que vamos solos. Había un cuadro que yo veía, había en algunas casas, sobre todo lo veí mucho en mi comunidad, ese cuadro, en el cual se veían unos pasos, ¿verdad? Unos pasos como en la tierra. Y luego una imagen del Señor. Y decía el cuadro: Señor, ¿por qué en los momentos felices yo veo que hay 2 pisadas, o sea, las mías y las tuyas, que van corriendo? Pero en los momentos tristes de mi vida solamente veo una. ¿Acaso tú no estabas conmigo en esos momentos? Y en el cuadro decía, yo sé que no es bíblico, ¿verdad? No estoy diciendo que dice la Biblia, sino el cuadro. El cuadro decía, es que en los momentos difíciles yo te cargaba, por eso solamente tú veías una pisada. Aleluya. Y en el camino de Emaús, en el momento en el cual ellos están desesperanzados, dice la palabra que Jesús se les acercó. Aleluya. Y posiblemente en esos momentos más difíciles para ti, aleluya, yo siento al Señor hoy, bendito Dios. En esos momentos más dificultosos para ti, que tú has entendido o tú estás viviendo en este momento, aleluya, y tú has entendido que tú vas solo y solamente la protesta, la queja va como compañera. El Señor está ahí contigo. Jesús se ha acercado a ti, aleluya, y Él se ha acercado a ti para darte esperanza, aleluya. Y se ha acercado a ti para darte fe. Y se ha acercado a ti para que tú entiendas que no estás solo. Aleluya. Sino que dice la Biblia, no solo que se acercó, sino que caminaba con ellos. Bendito sea el Señor. Porque no tenemos un Dios distante. No tenemos un Dios que está en los cielos, que está allá. Aleluya. Como los profetas de Baal se cortaban, hacían bulla, y el profeta de Dios le decían, haga más bulla, a ver si se escucha, si se despierta. Hablen más duro, que él está en vacaciones. Digan algo más grande porque él parece que se durmió. Aleluya. Nosotros no. Nosotros tenemos un Dios que camina con nosotros cada día de nuestra vida y que en momentos difíciles Él está con nosotros. Aleluya.
En los momentos buenos, Él está con nosotros. Y en los momentos difíciles, mucho más, Él está con nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Él que vive. Aleluya. Aleluya. Dice, pero dice la Biblia otra cosa. Dice el 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bendito sea el Señor. Y muchas veces también nos pasa eso. El Señor va con nosotros. El Señor nos abre camino. El Señor nos abre pasos. El Señor nos guía. El Señor nos pone todas las situaciones adversas o favorables. Y nosotros aún no vemos a Dios actuando. Y ya no es algo que es Dios que lo hace, sino es que es tu vista la que está empañada. Bendito sea el Señor. A mí me encanta un pasaje bíblico, de mis pasajes favoritos en la Biblia. Bendito sea el Señor. Y es cuando está el profeta Eliseo. Y a Eliseo, ¿verdad? Por estar, por Dios revelarle los planes que tenían los enemigos contra Israel. Entonces ese rey enemigo dice, bueno, quien está diciendo las cosas, al contrario es Eliseo, pues vamos donde el profeta. Y se aparece el enemigo con muchos carros, con muchos guerreros, con hombres armados para destruir al profeta de Dios, que estaba ahí, ¿verdad? Haciéndole de mal porque le desentrañaba los planes que él tenía. Y Giesi, que era su escudero, que era, ¿verdad?, el aprendiz de profeta, aunque yo sabía que ese no iba a llegar aparte, pero era aprendiz. Aleluya. Bendito sea el Señor. Giesi comienza a temblar y le dice al profeta, Señor, ahí están todos los enemigos y nos tienen rodeados. Bendito sea el Señor. Y el profeta le dice, Jehová, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y dice la Biblia que cuando Giesi pudo ver en el espíritu, bendito Dios, todos los que estaban ahí, porque había ángeles, arcángeles, había soldados espirituales que rodeaban a todo ese ejército. Entonces él se llenó de esperanza y dijo, no, ahora es que nosotros le vamos a ganar la guerra. Bendito sea el Señor. ¿Y qué cambió? Que él abrió sus ojos espirituales. Aleluya. Muchas veces no es que el Señor no está con nosotros, sino que tu mirada espiritual todavía está ciega. Que tiene que pasar como con el apóstol Pablo, que las escamas caigan de tus ojos para que tú puedas entender que el Señor está ahí contigo. Que tú no andas solo. Que tú no estás solo. Pero sobre todo que Él tiene huestes espirituales, soldados, ángeles, arcángeles que están a tu favor. Aleluya. Y que cualquier pelea, Él está a tu favor. Y Él pelea por ti y pelea por mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. El 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor se hace el tonto con ellos. Porque él quería ver, ¿verdad?, qué era lo que motivaba a esos hermanos, discípulos. Aleluya. Y le pregunta,
¿por qué ustedes están tan tristes? Y ellos como que es una obviedad, le dicen, pero ¿será que tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido aquí? Aleluya. Bendito sea el Señor. Es como que nosotros le digamos a una persona que acabó de perder a su familia, a su padre, a su madre, a un hijo, y uno le pregunta, ¿por qué tan triste? Aleluya. ¿Por qué tú estás triste? Bendito sea el Señor. Y eso me acuerda mucho a cuando el Señor llega donde, wow, ¿cómo que se llama? Este personaje que resucitó a los 4 días, a Lázaro, a la casa de Lázaro. Y él le dice a su hermana, le dice, ay, Señor, si tú hubieras venido temprano, tú hubieras venido a tiempo. Y él le dice, pero que él va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que él va a resucitar cuando tú vengas, ¿verdad? Cuando el reino llegue, yo sé que él va a resucitar. No, no estás entendiendo bien. Él va a resucitar hoy. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque cualquier dificultad que estemos viviendo, estamos a ley de una oración, estamos a ley de una palabra de Dios para que eso se resuelva. Independientemente de lo grande que podamos ver el problema, de lo dificultoso de nuestro estado de salud, del cáncer, aleluya, de cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida, estamos a ley de un amén de Dios para que sea resuelto. Aleluya. ¿Por qué estamos tristes? Aleluya. ¿Por qué estamos tristes? ¿Acaso no tenemos esperanza? Bendito sea el Señor. ¿Acaso nuestro Dios está muerto? ¿Acaso nuestro Dios no vive? ¿Por qué estamos tristes? Aleluya. Gloria al Señor. Pero este extranjero no sabe de nada. Aleluya. Este extranjero parece que el único que no sabe lo que ha pasado aquí. Este extranjero no lee el periódico. No sabe que nosotros estamos al borde de la tercera guerra mundial con Irán. No sabe que los combustibles están subiendo. No sabe que tenemos una dificultad política. No sabe que no tenemos trabajo. Este extranjero no sabe que en mi casa estamos pasándola mal. No, no es eso. Es que ese extranjero llamado Jesús sabe que Él tiene el poder para cambiar toda situación que tú estés pasando. Aleluya. Y darte la bendición de quitar ese problema que tú tienes ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el 21, seguimos leyendo. En el 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado una mujer de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya, bendito sea el Señor. En la mañana del tercer día, dice la Biblia, que temprano fueron
unas mujeres al sepulcro, y cuando fueron al sepulcro encontraron vacío es el sepulcro, y lo que hicieron fue encontrar unos ángeles, un ángel que le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Aleluya. Y muchas veces nosotros también nos comportamos así. Aleluya. ¿Por qué tú estás triste si tu Dios vive? ¿Por qué no tienes esperanza si tu Dios vive? ¿Por qué crees que hay cosas que no se pueden cumplir si tu Dios vive? ¿Por qué tú estás mirando como que si estás muerto cuando estás vivo? Aleluya. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice el verso 25. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bendito Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros leemos la palabra, pero estamos como los de Maús. Conocemos la palabra, la hemos leído, la hemos pasado, pero todavía nuestro corazón no las entiende. Y si nuestro corazón entendiera la palabra de nuestro Señor, entendiera las cosas que dicen las escrituras sobre él, nosotros viviéramos felices. Si nuestro corazón entendiera en realidad, aleluya, que nuestro Cristo vive. Si nuestro corazón entendiera en realidad que usted ya va a vivir para siempre, de que su esperanza está puesta en que en el cielo usted no va a tener una vida de 30 años, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80. No, sino que usted va a vivir para siempre. Aleluya. Entonces viviríamos diferente, sabiendo de que no hay nada que pueda dañar nuestra alma, de que no hay nada que pueda, dice el apóstol Pablo, nada me puede separar del amor de Cristo. Bendito Dios. De que persecución, angustia, hambre, desnudez, nada me puede separar del amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Somos insensatos y somos tardos para creer cuando no hacemos caso de la palabra de Dios y de lo que dicen los profetas sobre Cristo, y aún vivimos sin esperanza. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hacía tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aleluya. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Nosotros tenemos que ir a Cristo en oración. Nosotros tenemos que abrir las escrituras para que de nuestra vista caigan las escamas, para que nuestros ojos puedan abrirse y podamos en realidad entender qué dicen las escrituras sobre Cristo. Aleluya. Para que nuestro corazón haya fe genuina
hacia nuestro Salvador y nuestros ojos se abran y podamos ver que en el mundo no hay un camino, que Él es el único camino al Padre. Y que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que podamos verlo. Y me encanta este versículo. Y dice el 32. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Aleluya. Nuestro corazón tiene que arder en nosotros cuando Cristo, aleluya, cuando nosotros abrimos las escrituras, leemos las escrituras y nos hablan del Señor. Bendito sea el Señor. Si tu corazón no arde en esta mañana, en esta tarde ya, por las palabras del Señor, por lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces tienes que pedir al Señor que te dé pasión por Él. Aleluya. Porque tu corazón debe arder cuando tú escuchas que Cristo resucitó. Tu corazón debe arder cuando tú escuchas que Él fue a prepararte morada para ti en los cielos. Tu corazón debe arder cuando Él te dice que todo está hecho, consumado es. Aleluya. Que el Señor, bendito Dios, nos dé esperanza en nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón arde en nuestro pecho, aleluya, con pasión por el Evangelio. Que cada mañana nosotros nos levantemos y cada día nos levantemos con la esperanza de sentir maravillados a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y hasta aquí el mensaje de esta mañana. Aleluya.